Para que se inicie una carpeta de investigación se necesita de una denuncia o una querella. La denuncia la puede hacer cualquier persona y la querella es un requisito de procedibilidad, es decir, la afectación debe ser directamente a la persona. O sea, me estoy querellando porque a mí me está afectando. Con detenido se conoce a través del informe policial homologado. La hora que se debe de tomar en cuenta por el juez es cuando la persona posiblemente culpable se pone a disposición del Ministerio Público, es decir, ya está con el Ministerio Público, ya se encuentra a su disposición. Y se tienen 48 horas para determinar la situación jurídica de la persona. Si pasan más de las 48 horas, se va a incurrir en un delito y se debe liberar al detenido. Y son 72 horas para determinar ante el juez. Una vez que hacen entrega del IPH, deben ver si hubo flagrancia y se inicia posteriormente con la carpeta de investigación. Se hace un acuerdo de verificación de flagrancia y retención ministerial y también se observa bajo qué delito se inicia, también que se lleve a cabo el oficio de retención y o custodia a la policía, también el oficio de investigación, el oficio para la intervención de servicios periciales, solicitud de UMECA y la evaluación de riesgo, así como el informe de investigación criminal, inspecciones del lugar del hecho, el arma de fuego, en este caso si hay alguno, lugar donde la persona fue detenida, respuestas de antecedentes penales del imputado y la obtención de dictámenes periciales. Esto puede incluir balística forense, criminalística de campo, lofoscopía forense, fotografía forense, química, entre otras. El IPH se encuentra dentro de la etapa complementaria. Hay 3 fases dentro del proceso penal: investigación, intermedia y juicio. Dentro de la primera y la segunda etapa, que es de investigación, y la intermedia, el juez de control es el que se encarga de este tipo de etapas. En la de investigación se da lo que es la inicial y la complementaria. La complementaria se da lo que es el auto de vinculación a proceso, que lo dicta el juez de control y el IPH, mientras que en la etapa intermedia se incluye lo que es la parte escrita y la parte oral. Y finalmente el juicio, que ya lo lleva a cabo un órgano jurisdiccional. En la audiencia inicial se da el control de la detención y la formulación de imputación, mientras que en la etapa intermedia se da la vinculación a proceso. Voy a mencionar primero lo que integra la audiencia inicial. En el control de la detención se verifica la intervención de los policías, el IPH, que sí hayan actuado bajo los niveles de contacto, es decir, que se haya pegado a la ley. Lo valora el juez de control para ver si hubo alguna irregularidad o si fue legal su detención. Mientras que en la formulación de imputación le van a hacer del conocimiento a la persona posiblemente culpable sobre el hecho que se le imputa, es decir, se le va a mencionar circunstancia de tiempo, modo y lugar de donde se cometió el posiblemente delito, quién depone en su contra y qué ley violó. Por otro lado, en la etapa complementaria se da lo que es la vinculación a proceso, que es cuando el Ministerio Público ya tiene los datos de prueba para imputar y tiene 72 o 144 horas en su caso para resolver su situación jurídica por el juez. Este auto de vinculación a proceso es el que da comienzo con esta etapa y esta investigación complementaria. Si se vincula a proceso al posiblemente culpable, se van a continuar con las medidas cautelares y el plazo para la investigación complementaria es de 2 meses si su pena no excede de 2 años y es de 6 meses si su pena no excede de 6 años. Después se hace el cierre de investigación complementaria, es cuando se pasa a la etapa intermedia y tiene 2 fases, la fase escrita y la fase oral. La primera fase escrita es sobre la acusación, donde las consecuencias es el sobreseimiento parcial o total, así como la suspensión del proceso y formular acusación. Esta acusación se debe formular dentro de 15 días hábiles para presentarse. Si no acusa el Ministerio Público, acusa el superior y tiene 15 días más. De igual forma son 3 días para el asesor jurídico que se constituya como coadyuvante de la acusación y 10 días para la defensa.
Por otro lado, en la fase oral es para la admisión y depuración de medios probatorios. Ejemplo, que se lleve el testigo correcto que sí presenció el hecho. El juez pregunta a la defensa si hubo descubrimiento por parte de la fiscalía y por parte de la defensa. Se ve qué pena está proponiendo la fiscalía, cambian de datos de prueba a medios de prueba, escrito de acusación del Ministerio Público, así como el informe de investigación criminal. Una vez que se hayan depurado los medios de prueba, en la fase oral, se dicta el auto de apertura a juicio oral, que cierra la etapa intermedia. Los sujetos del procedimiento son imputado, víctima, Ministerio Público, órgano jurisdiccional, defensor jurídico, asesor jurídico, policía, supervisor de medidas cautelares, etc. Dentro de lo que es los sujetos del procedimiento, el imputado es genéricamente considerado quien es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como delito, mientras que la víctima directa es la que resiente directamente y personalmente esa afectación. También hay víctima indirecta y víctima potencial. La víctima indirecta es la que son los familiares de la víctima, que por cuestiones del daño que se le hizo a la víctima directa, los familiares también tienen esta afectación en su esfera jurídica o una repercusión también en ellos mismos, pero no de manera directa, sino indirecta. Mientras que el potencial, la víctima potencial, no es familiar, pero por ver o por poder detener el delito está en riesgo. Por otro lado, el Ministerio Público investiga delitos federales o estatales y da cuenta de qué delito se trata. Mientras que el órgano jurisdiccional, que es el juez, también se compone en este caso de tribunal de enjuiciamiento, que es por 1 a 3 jueces. El defensor jurídico es quien defiende al detenido, es decir, cuando es puesto a disposición del Ministerio Público y se asigna desde ese momento, mientras que el asesor jurídico ya es el abogado en sí que defiende a la víctima y se puede designar en cualquier etapa del procedimiento, desde la parte inicial, complementaria o el juicio. Asimismo, el supervisor de medidas cautelares es quien garantiza la presencia del imputado en el procedimiento y también se revisa la suspensión condicional del proceso. Algo que es importante mencionar es que aunque sea un nombre completo, no hace las dos cosas, es decir, aunque se conozca el concepto de este sujeto como supervisor de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, no hace las dos cosas, hace una o hace la otra. Me refiero a o lleva a cabo la supervisión de medidas cautelares o lleva a cabo la suspensión condicional del proceso, pero no hace ambos, hace una o hace otra. En resumen, podemos decir entonces que las partes más importantes del procedimiento son la víctima, imputado, Ministerio Público, asesor jurídico, defensor jurídico. El Tribunal de Enjuiciamiento emite un fallo, puede ser de absolución o de condena. Los derechos del imputado están en el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, voy a mencionar algunos: presunción de inocencia, comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle al Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo, a declarar o guardar silencio, en el entendido de que su silencio no podrá ser utilizado en su contra, a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación, y a entrevistarse en privado previamente con él. También a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que se le asisten, así como en su caso el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra. También a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, que induzcan o alteren su libre voluntad. También a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva. También a tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos.
en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. También a que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente. Asimismo, a ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si se le tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que se solicite mayor plazo para su defensa. De igual forma, también tiene derecho a tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y a falta de éste por el defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad. También tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español. Cuando el imputado perteneciera a un pueblo o comunidad indígena, el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura. También a ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. También a no ser expuesto a los medios de comunicación, ni ser presentado ante la comunidad como culpable, entre otras. Recursos en materia penal de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. El recurso de revocación procede contra resoluciones que no trascienden en el procedimiento. El recurso de apelación, de acuerdo al artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es para que cambie una situación. Por ejemplo, las que nieguen el anticipo de la prueba, las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen, la negativa o cancelación de orden de aprehensión, la negativa de orden de cateo, las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares, las que pongan término al procedimiento o lo suspendan, el auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso, las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso, etc. El acuerdo reparatorio es aquel acuerdo celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobado por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos y condiciones, tiene como consecuencia la extinción de la acción penal, pero antes tiene que ser aprobado por el Ministerio Público en la etapa inicial, desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes del dictado a vinculación a proceso. Puede ser de cumplimiento inmediato o diferido. Si no se señala el plazo, tiene que ser de 1 año. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes. 1. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. 2. Delitos culposos. 3. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Por ejemplo, querella, la expresión de la voluntad de la víctima. Un ejemplo de ello puede ser la violación entre esposos, daños, fraude, discriminación, amenazas, lesiones que no ponen en riesgo la vida. O culposo, que es un daño con motivo de hecho de tránsito, homicidio por responsabilidad profesional, homicidio con motivo de hecho de tránsito, o puede ser también patrimonial, que es cometido sin violencia sobre las personas. Tales pueden ser el caso del fraude, el robo, el daño a monumento histórico, posesión, transporte de petrolíferos, etc. La suspensión condicional del proceso es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que se refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse va a dar lugar a la extinción de la acción de la pena y procede a partir del auto de vinculación a proceso hasta antes del dictado del auto apertura a juicio oral. Quien revisa es la autoridad de supervisión de suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso será a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquel, y procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes. Primero,
Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Segundo, que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido. Y tercero, que no hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior. IPH quiere decir Informe Policial Homologado. El descubrimiento probatorio es la totalidad de la carpeta de investigación momento a momento y se puede entregar en cualquier parte del proceso. Si no te lo entrega el Ministerio Público, constituye un delito. Una parte que es muy importante mencionar es que el auto de vinculación a proceso da el inicio a la investigación complementaria, mientras que el auto de apertura a juicio cierra la etapa intermedia para abrir a la etapa de juicio, donde interviene otro órgano jurisdiccional, y posteriormente se sigue la fase de ejecución. Es decir, después del juicio se sigue la fase de ejecución. En esta etapa entra el Tribunal de Enjuiciamiento. Igualmente, otro dato a mencionar es que el defensor es el defensor del imputado y el asesor jurídico es el abogado titulado licenciado en Derecho que vela por los intereses del ofendido o víctima y se asigna en cualquier etapa del procedimiento. Y la policía realiza los actos de investigación que le indique el Ministerio Público. Y el supervisor de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso, que realmente se conoce como una sola figura, pero como ya se mencionó, es una o es otra en la práctica, y esta va a ser la encargada de darle seguimiento a los imputados que sí cumpla con la medida cautelar o la suspensión condicional del proceso. Por otro lado, las medidas cautelares son garantizar al imputado en el procedimiento. Tales medidas cautelares son 14. Voy a mencionar algunas. Prisión preventiva, residir en un lugar determinado, abstenerse de consumir drogas, abstenerse de viajar al extranjero. Por eso no deben de ser aplicadas en el mismo momento del proceso las medidas cautelares o suspensión condicional del proceso. Un ejemplo para dejarlo muchísimo más claro. Si le imponen una medida cautelar a una persona en la que le digan que tiene prohibido convivir con determinadas personas o la separación inmediata de su domicilio, ¿qué es lo que se va a supervisar? Pues se va a supervisar que se cumpla, es decir, su cumplimiento. Entonces van a ir al domicilio para revisar efectivamente este hecho y si no está, le revocan la medida cautelar. O en todo caso, le prohíben convivir con determinadas personas. Entonces, la unidad de medidas va a corroborar este acto y va a informar a las partes. Voy a volver a mencionar las partes del procedimiento para ahondar en esto. Son la víctima, el imputado, el asesor jurídico, la defensa y el Ministerio Público. Son 6. Son los únicos. El órgano jurisdiccional, es decir, el juez, tampoco está porque no está en todo el procedimiento. Ni el policía tampoco está presente durante todo el proceso, solo está en una mini etapa del proceso. En el caso de estos sujetos, no están presentes, entonces solamente se reduce a los más importantes que sí están presentes durante todo el proceso, a quienes se les va a estar notificando procesalmente. Por tanto, es importante diferenciar entre las partes y los sujetos del procedimiento. El juez de control está desde la etapa de investigación inicial, con detenido y sin detenido, y va a estar hasta la etapa intermedia, porque él dictará el auto de apertura a juicio oral. En el sistema acusatorio se busca que el juez de control sepa del caso, esto debido al principio rector de continuidad e inmediación. Mientras que en el tribunal de enjuiciamiento se llama así en la etapa de juicio. Puede ser un juez o pueden ser 3 para enjuiciar. La etapa de ejecución se da con el juez de ejecución y les dirá a los imputados de la importancia de no cometer un nuevo delito y si hay esa reincidencia se va a elevar la pena en el siguiente delito que cometa. Incluso va a decir en qué reclusorio va a pasar la condena o si hay algún beneficio de condena o sustitutos penales. Esto de acuerdo al artículo 70 del CPF y 90 CPF. Con CPF me refiero al Código Penal Federal. Sustitutivo penal habla del trabajo a favor de la comunidad o semi-libertad.
si la pena no excede de 4 años, o multa si la prisión no excede de 2 años. Mientras que el beneficio de condena es cuando se obliga a vivir en un lugar determinado o desempeñar en el plazo de la sentencia la profesión, arte u oficio al que se va a dedicar, es decir, el que va a trabajar, así también como reparar el daño causado. Esto puede hacerlo en su vida cotidiana y mes con mes mandar un reporte. El juez de control está en la etapa inicial y la etapa complementaria, pero en la etapa de juicio está el tribunal de enjuiciamiento. Entonces son dos autoridades diferentes que intervienen en el mismo proceso. Juez de control, inicial y complementaria, y tribunal de enjuiciamiento en la de juicio. Como recordarán, los recursos en materia penal que contempla nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales es el recurso de apelación y el recurso de revocación.